Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, La Insubordinación. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de análisis. Mi nombre es John Sebastián Reyes y Fuentes y el día de hoy vamos a brindar lo que es un análisis sobre algunos de los procesos más importantes que marcaron la historia de Colombia durante el siglo XX. En este episodio abordaremos cuatro aspectos fundamentales. Primero, las características del proceso modernizador colombiano desde una perspectiva social, política y económica. Segundo, el surgimiento de los distintos conflictos que afectaron al país desde la década de 1950. Y tercero, los principales procesos de paz, sus logros y limitaciones, para que finalmente evaluemos las nuevas formas de participación política y su impacto sobre las élites tradicionales. Comprender estos procesos resulta fundamental para entender la Colombia contemporánea, sus desafíos democráticos y las tensiones que aún persisten en la sociedad. Bienvenidos. Como ya mencionamos anteriormente, vamos a empezar primero con el proceso modernizador en Colombia. Durante el siglo XX, Colombia experimentó profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que configuraron un proceso de modernización desigual y complejo. Desde la perspectiva económica, el país pasó gradualmente de una economía predominantemente agraria a una economía con importantes procesos de industrialización y urbanización. El café se consolidó como el principal producto de exportación y permitió la acumulación de capital para el desarrollo de infraestructura, sistemas financieros e industrias nacionales. En el ámbito social, se produjo una migración masiva del campo hacia las ciudades. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla crecieron rápidamente, generando nuevas dinámicas laborales y el fortalecimiento de una clase obrera urbana. Paralelamente, aumentó el acceso a la educación y se ampliaron algunos derechos ciudadanos. Sin embargo, este proceso modernizador estuvo marcado por profundas desigualdades. La concentración de la tierra permaneció prácticamente intacta. Amplios sectores rurales continuaron excluidos del desarrollo económico y las brechas sociales persistieron. En el plano político, el Estado amplió progresivamente su capacidad administrativa e institucional. No obstante, el sistema político siguió dominando durante gran parte del siglo por los partidos liberal y conservador, limitando la representación de otros sectores sociales y políticos. Por ello, la modernización colombiana, podríamos decir, puede entenderse como un proceso parcial. Coexistieron avances económicos e institucionales con estructuras sociales profundamente desiguales. Ahora, en este punto hablaremos de los conflictos desde la década de 1950. La década de 1950 marcó un punto de inflexión en la historia colombiana. Uno de los antecedentes fundamentales fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que claramente, como bien sabemos, desencadenó el denominado Bogotazo y profundizó el periodo conocido como la violencia dentro de la historia colombiana. La violencia fue inicialmente un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de víctimas y provocó, por supuesto, desplazamientos masivos en diferentes regiones del país. Posteriormente, durante los años 60, surgieron varios movimientos guerrilleros inspirados por factores como la exclusión política, los conflictos agrarios y la influencia de la Revolución cubana. Entre ellos se destacaron organizaciones como las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y posteriormente el M-19, Movimiento 19 de Abril. A partir de los años 80, el conflicto adquirió nuevas características, es decir, aparecieron grupos paramilitares, se fortaleció la economía del narcotráfico y aumentó la complejidad de los actores armados. En este punto también podríamos aclarar que el narcotráfico no solo financió organizaciones ilegales,
sino que también influyó en instituciones políticas, económicas y sociales. Esto produjo una combinación particularmente compleja entre conflicto armado, criminalidad organizada y disputas territoriales. Entre las principales características del conflicto colombiano se encuentran, primero, la prolongada duración de la confrontación, segundo, la presencia de múltiples actores armados, tercero, la disputa por el control territorial, cuarto, el desplazamiento forzado de millones de personas y quinto, el impacto desproporcionado sobre la población civil. Estas dinámicas hicieron que el conflicto colombiano fuera uno de los más largos y complejos de América Latina. Pasando a nuestro siguiente bloque, hablamos de los procesos de paz, los aciertos y desaciertos. A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha desarrollado diversos esfuerzos para alcanzar la paz. Entre los casos más relevantes, no olvidemos que se encuentra la desmovilización del M-19, Movimiento 19 de abril, a finales de los años 80, proceso que, por supuesto, permitió la incorporación de antiguos combatientes a la vida política y contribuyó significativamente a la construcción de nada más y nada menos que la Constitución de 1991. También se desarrollaron negociaciones con grupos paramilitares durante la primera década del siglo XXI y posteriormente el histórico acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en el año 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre los principales aciertos de esos procesos podemos empezar a destacar tres elementos. El primero tiene que ver con la reducción de los niveles de violencia en distintos momentos y regiones del país. Segundo, la apertura de espacios democráticos para sectores anteriormente excluidos del sistema político. Y tercero, el reconocimiento de las víctimas como actores centrales dentro de los procesos de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Sin embargo, también se evidencian importantes desaciertos. En primer lugar, las dificultades para implementar integralmente los acuerdos alcanzados. En segundo lugar, hablamos de la persistencia de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal que continúan alimentando dinámicas de violencia. Y en tercer lugar, hablamos de la incapacidad para evitar completamente la aparición de nuevos grupos armados o disidencias que ocuparon espacios dejados por organizaciones desmovilizadas en su momento. Podríamos decir que, en consecuencia, la experiencia colombiana demuestra que la firma de acuerdos constituye apenas el inicio de un proceso mucho más amplio de construcción de paz en el país. Pasando a nuestro cuarto bloque, hablamos de nuevas formas de ejercicio político y su impacto en las élites. Durante el siglo XX también emergieron nuevas formas de participación política que transformaron la relación entre el Estado y la sociedad. No olvidemos a los movimientos campesinos, los sindicatos, organizaciones estudiantiles, movimientos indígenas, organizaciones de mujeres y colectivos de derechos humanos que comenzaron a exigir una mayor inclusión en las decisiones públicas. La Constitución Política de 1991 representó un punto de inflexión al ampliar mecanismos de participación ciudadana, reconocer la diversidad cultural y fortalecer los derechos fundamentales. Estos cambios modificaron progresivamente lo que era el imaginario de las élites tradicionales, acostumbradas en su momento a ejercer el poder mediante estructuras políticas más cerradas y excluyentes. La aparición de nuevos actores políticos obligó realmente a replantear conceptos como representación, ciudadanía y democracia, aunque las élites mantuvieron importantes cuotas de poder. El escenario político colombiano se volvió más plural y competitivo. Podríamos decir en este punto como conclusión que la historia de Colombia durante el siglo XX estuvo marcada por una modernización desigual, profundas transformaciones sociales y la persistencia de conflictos armados que dejaron importantes consecuencias para la sociedad. Al mismo tiempo, los distintos procesos de paz demostraron tanto las posibilidades como las dificultades de construir una salida negociada a la violencia en Colombia. Y finalmente, la emergencia de nuevos actores políticos amplió la democracia y cuestionó, por supuesto, formas tradicionales de ejercer el poder en nuestro país. Esto
Digamos que es importante, dado el contexto histórico que hemos evaluado, para comprender estas dinámicas históricas, ya que permiten analizar con mayor profundidad los retos que enfrenta Colombia en la actualidad y reconocer que la construcción de una sociedad más democrática, más incluyente y pacífica, por supuesto, sigue siendo una tarea en permanente desarrollo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que mi nombre es John Sebastián Reyes y Fuentes y les deseo a todos una feliz noche. Hasta luego.